Estamos ready. He llamado al tema de esta mañana el amor y la religión, o el amor versus la religión. Y debo partir explicando que todas las religiones del mundo te enseñan qué es lo que tú debes hacer para llegar a Dios. Todas las religiones del mundo te enseñan lo que tú debes hacer para llegar a Dios. El cristianismo bíblico es la única religión que te enseña todo lo que Dios hizo para llegar a ti. El cristianismo bíblico es la única religión en la que te dice no tienes que hacer nada. Dios se encarga de todo. Y el judaísmo es una religión. Por eso a los judíos se les llama judíos por su religión, el judaísmo. Tenga presente que a los judíos se les llama judíos por su religión, se les conoce como hebreos por su idioma, por su lenguaje, y se les conoce israelitas por su nacionalidad. En algunas ocasiones la Biblia también le llaman palestinos, que no tiene nada que ver con los palestinos que hoy día viven en Israel, sino por el lugar, la tierra en la que habitaron. Y el judaísmo es una religión. Es una religión muy antigua, muy antigua. Nace el judaísmo cuando Dios saca a Israel de Egipto por mano de Moisés y lo lleva por 40 años por el desierto, y en un momento Dios detiene al pueblo frente a un monte llamado Sinaí y les da la ley. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos han leído de eso? ¿Han oído de eso? ¿O han visto una película de eso? Hay gente que no lee la Biblia pero ve películas. Bueno, en el monte Sinaí Dios le da a Israel la ley con sus 613 mandamientos. Y entonces, con esos 613 mandamientos, nace lo que se conoce como la Carta Fundamental o la Constitución de Israel como nación. Dios quiere que Israel sea una nación distinta. Dios quiere que Israel sea una nación especial, que no se parezca en nada a los demás pueblos paganos que rodean a Israel. Por eso que Dios prohíbe sacrificios humanos, por ejemplo, como hacían los demás pueblos. Mataban doncellas, niñas vírgenes, mataban niños a sus dioses. Dios prohíbe sacrificios humanos. Había pueblos que caminaban descalzos sobre el fuego. Dios prohíbe todo tipo de sacrificio humano para honrarlo a Él. Entonces Dios quiere que Israel sea una nación especial, diferente, y Dios le da 613 mandamientos. Cuando miro hacia arriba, le explico a las visitas, no crean que tengo un tic nervioso. Ni tampoco estoy viendo al Señor. Lo que pasa es que tenemos a mi hermano Anderson a cargo del sonido allá arriba, y yo también quiero integrarlo al sermón. Y él está atento, hermano, no él está mirando, no crea que está distraído, él está atento. Entonces yo quiero integrarlo, por eso que lo miro. Es para cuando usted me vea a mirar para allá. Entonces, si usted ve que miro para allá, ya se lo hago porque está bostezando y me está quedando dormido. Ok, entonces, estos hermanos judíos reciben la ley. Y esta ley comienza a funcionar en varios sentidos. Primero, como les digo, es la Carta Constitucional en la que Israel se basa para ser una nación. No hay una nación sin Carta Constitucional, sin la Constitución del Estado, que por ejemplo está siendo violentada en Venezuela o en Bolivia. La Carta Constitucional está siendo violentada en esos países. Hay constituciones que han recibido durante los años enmiendas, cambios, como la Constitución norteamericana. Bueno, pero por otro lado, la ley de Moisés le sirve a Israel como su base religiosa. Porque es la forma en la que Dios se relaciona con Israel e Israel se relaciona con Dios. El problema es que cuando los estatutos de Dios, las órdenes de Dios, las demandas de Dios caen en nuestras manos como seres humanos, generalmente echamos a perder las cosas. Por ahí, por el año 600, 700 a.C., los rabinos judíos, los escribas, déjenme explicarles esta parte. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en papiros, o en cuero, o en tablas de arcilla, de barro.
con el tiempo se rompían, se quebrajaban, se perdían. Entonces cada tanto tiempo un grupo selecto de judíos llamados escribas tenían que transliterar, es decir, escribir lo mismo que estaba escrito de nuevo para que tuvieran copias frescas. No había fotocopiadora, no había WhatsApp, no le podían sacar ¿cómo le llaman? Una foto al pergamino. Tenían que reescribir, se demoraban años escribir todo el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos a mano, para que siempre tuvieran copias frescas. Entonces, y en estas transcripciones, por ahí por el año 700, 600 antes de Cristo, no me acuerdo bien porque yo no estaba ahí, entonces, en ese lapso, los rabinos comienzan a interpretar la ley, es decir, a tratar de poner la ley de tal forma que sea válida en los tiempos que ellos están viviendo. Y al momento de interpretar, la complican, la echan a perder. Entonces nace el Talmud, es decir, un libro donde están todas las interpretaciones que los judíos le dan a la ley. Naturalmente, el Talmud es mucho más grande, mucho más extenso, mucho más denso y mucho más complicado que la propia ley. Le voy a poner un ejemplo. Dios dice en la ley, 6 días trabajarás y 1 descansarás y lo dedicarás para adorarme. No dijo qué día. No dijo qué día. Cada hombre debía elegir un día para descansar el burro, descansar el camello, descansar de labrar la tierra, descansar de cuidar las vacas y se dedicara todo el día a bendecirlo y fuera un día de libertad. Es el concepto del día de reposo para Dios. Un día de descanso, de reposo, de libertad, donde Él le dijera a su esposa, salgamos, vamos a caminar, vamos a hacer algo como familia. Hoy día no voy a trabajar, voy a estar con mi familia y vamos a bendecir al Señor juntos. Pero ellos interpretaron el sábado. Ya al interpretar el sábado, ellos comenzaron con sus preguntas. ¿Y qué se debe y qué no se debe hacer en sábado? ¿Qué va a ofender a Dios y qué no va a ofender a Dios en sábado? Y hermano, si usted va al Talmud, usted se va a encontrar que el Talmud tiene 60 capítulos dedicados solo al sábado. Y el mandato dice, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Es todo lo que dice la ley. Pero ellos, 60 capítulos. Solo se puede caminar el sábado fuera de la casa 32 pasos. Si caminas 33, rompen la ley. Cierto tipo de nudos se pueden hacer en sábado. Cierto tipo de nudos no se pueden hacer en sábado. ¿Quién puede sacar agua del pozo en sábado? Solo las mujeres, porque si lo hace un hombre sería trabajar y entonces rompemos la ley. ¿Cómo? Fíjate, ¿usted me da permiso para sacarme la chaqueta? Y si no me dan, me la saco igual, pues soy el pastor y hago lo que quiera. Es que quiero mostrarle la camisa nueva, hermano, la verdad. Mi esposa siempre dice, no se saque la chaqueta porque está muy gordo. Pero como no está aquí. Yo no sé si es el Espíritu Santo, que estoy gordito, tengo calor. Es tanto el extremo con esto de la interpretación que hacen de la ley, que por ejemplo en Israel los caminos son de polvo, en esa época eran de polvo, caminaban detrás de los camellos, del ganado, se levantaba, trabajaban en tierra, se le tapaban las narices, entonces los judíos tenían la costumbre de escupir a cada rato. Porque se les secaba la boca. El problema, que ellos interpretaron que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de barro. Y Dios en el Génesis le dice a Moisés que la obra de él la terminó el 6º día, por lo tanto el 7º reposó. Entonces ellos entendieron que si ellos escupían en el suelo y se hacía barro, quebraba la ley porque estaban trabajando. Entonces el Talmud dice que los sábados un judío que respeta la ley debe andar con una piedra en la mano. Y cuando escupes, arriba la piedra. Porque si la saliva cae al suelo, se hace barro y entonces quiebran la ley. Terrible. Es terrible lo que hacen los judíos con la ley. Es terrible. El año 200, déjame explicarte esto, entre Malaquí y Mateo hay 400 años donde el imperio griego se hizo cargo de Israel, el imperio que
griego desaparece y aparece el Imperio Romano. Y en ese lapso de tiempo aparece un grupo un par de sectas que son políticos y religiosas al mismo tiempo, saduceos y fariseos. Y son los fariseos, que significa separados, los que se hacen cargo de chequear que cada judío cumpla estrictamente lo que dice el Talmud. Al Talmud le llaman tradiciones de los padres o ley oral. Y entonces son los fariseos los encargados de andar con una plomada, con un plomo, de andar con un nivel chequeando si usted guarda todos los preceptos. Por eso que andaban detrás de Cristo todo el día. Tus discípulos se agacharon a recoger espigas. Y eso le significa que eso es trabajo, no se puede hacer un día sábado. Tú no puedes frotar las espigas porque si las frotas estás trabajando. Tus discípulos comieron sin lavarse las manos. Tus discípulos chequeando si se estaban cumpliendo todos los ritos y las costumbres que eran inmensas. Se parece mucho a lo que ocurre en alguna iglesia cristiana hoy en día. Que antes de llegar a la iglesia ya le están diciendo cuáles son las cantidades de normas que deben respetar. Qué largo debe ser tu falda, de qué color debe ser tu pelo. Cómo debes usar los aretes. Si es que se pueden usar los aretes. Esas hermanas que se tienen el pelo de rubio están desechadas de la gloria de Dios. ¿Tú ves? Normas y normas y normas y reglas y reglas. Viejas pecadoras que se ponen pantalones son del diablo. Bueno, ellos establecieron su religión y las religiones de por sí son muertas. Porque las religiones de por sí son una cantidad de normas que tú debes hacer para ver si cumpliendo esas normas puedes agradar a Dios. Por eso que la religión se hace insípida, por eso que la religión se hace cansadora, o como dicen en Colombia, cansona. ¿Por qué? Porque nunca podemos cumplir con todas las normas. Siempre nos sentimos frustrados porque todas las normas que se nos exigen para agradar a Dios son incompetentes, nunca las puedo cumplir todas. Y por eso que hoy día conversábamos en la mañana con los que están tomando homilética, que hay muchos buenos cristianos allá afuera que no quieren entrar a la iglesia porque sienten que no dan en la medida que se les exige. No, pues si yo no voy a ser capaz de cumplir, mejor me quedo en el mundo. Amén. Eso es el problema con las religiones. Ese es el problema con la religión. Una de las malas interpretaciones, yo no sé si puedo terminar este tema hoy, lo voy a continuar el próximo domingo, pero es que necesito explicar esto, hermano. Una de las malas interpretaciones que hacen los judíos es que la ley en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante dice que si un judío guarda completamente la ley, los 613 mandamientos, será un hombre próspero, próspera será su familia y en todo lo que haga le irá bien. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se preocupan de guardar toda mi ley, toda mi ley, los 613 mandamientos. Dios no está hablando del Talmud, Dios no está hablando de la interpretación que ellos le dan, está hablando de su ley. Dios le dice, si alguno se preocupa de guardar toda mi ley, bendito su entrar, bendito su salir, bendito la ciudad, bendito en el campo, bendito la vaca, bendito el pasto, bendita la leche, bendito sus hijos, bendito la tabla de amasar, bendita hasta la suegra será bendita. Que es mucho pedir. No, Dios bendiga a la suegra, no. Dios bendiga a la suegra. Siempre hago chistes con la suegra porque la mía está lejos, no me pueden alcanzar sus hechizos. Bueno, pero Deuteronomio 28, verso 15 dice, dile al pueblo de Israel, le dice Dios a Moisés, que si alguno de ellos falla en un artículo de la ley, en uno, estas serán las maldiciones. Y ¡ay! La lista de maldiciones es terrible. Entonces los judíos interpretan, mira lo que interpretan, que un hombre que le va bien, que un hombre que tiene dinero, que un hombre que está sano, que un hombre que tiene hijos sanos, es un hombre que guarda la ley y está favorecido de Dios. Ah, pero si alguien nació enfermo, si a alguien le falta un brazo, si a alguien le falta un ojo, si alguien cojea de una patita, si alguien tiene problemas de económico y de pobreza, es un maldecido de Dios, Dios lo está castigando por algo. ¿Ha escuchado esa tontería? ¿Usted ha ido alguna vez a una iglesia donde te dicen, cuidado, parece que tienes una maldición generacional? Y era tan fuerte este prejuicio, pero tan fuerte este prejuicio, que en el tiempo de los fariseos, en el tiempo de Cristo, cuando Cristo nace,
cuando Cristo comienza a desarrollar su ministerio, era tan fuerte este prejuicio en Israel que a los enfermos, a los discapacitados, a los inválidos, ni siquiera se les permitía entrar al templo a adorar. Eran panes de la sociedad. Ni un judío que se preciaba de ser un guardador de la ley podía contratar a un lisiado, podía contratar a un cojo, a un ciego. No podían contratarlo para trabajar en su negocio, porque sería como estar fomentando el pecado. Entonces todos los enfermos, todos los lisiados, todos los discapacitados, todos los que tenían algún tipo de enfermedad, vagaban por Israel pidiendo de comer a la gente por misericordia. Era tan fuerte el prejuicio que una mujer estéril era muy humillada en Israel, porque si no podía tener hijos porque estaba maldecida de Dios. ¿Se acuerdan el caso de Ana? ¿El caso de Elisa? Era muy mal visto que un hombre se casara con una estéril. Claro, ningún hombre sabía que su mujer era estéril hasta que se casaba. Entonces, Zacarías sufría porque su esposa no le podía dar hijos, la que llegó a ser la madre de Juan el Bautista. La religión genera prejuicios. ¿Entiende lo que digo? La religión genera prejuicios. Y yo estoy aquí para enseñar principios, no prejuicios. Alguien diga amén. Amén. Gracias. Y entonces, en el tiempo de Cristo, los enfermos, los discapacitados, los que sufrían de epilepsia o algún problema, tenían que andar por la ciudad viendo si alguien les daba de comer. Era tan fuerte el prejuicio que inclusive las propias familias de los que nacían con un defecto físico o que tenían una enfermedad, se sentían como que, ay, ¿qué hacemos con este enfermito? Dice que en una oportunidad Jesús llega a un estanque llamado estanque de Siloé, donde una historia mística, porque no es una historia real, es una historia mística judía, dice que un ángel bajaba a revolver las aguas y cada vez que un enfermo tocaba el agua sanaba. Y Jesús ve ahí a un tipo que está tullido, tirado en una camilla, y le dice, ¿y no te gustaría ser sano? Y él dice, pero si no tengo quien me meta en el agua. ¿Y dónde está su familia? Lo tiraron ahí al viejo. Y Nesti. Era un maldecido de Dios. ¿Está conmigo? Era terrible. Era terrible. Y ahora, ¿qué ocurre? Que en ese ambiente, en ese contexto cultural, social y religioso judío, aparece nada menos en escena que Jesús, el Mesías. Y cuando no tenemos claro este contexto histórico, social y religioso, es muy fácil que nos confundamos porque vemos a Jesús haciendo sanidades, prodigios y milagros, y vemos a Jesús haciendo maravillas, tremendas sanidades, y nosotros decimos, Jesús vino a este mundo a sanar a los enfermos. Y yo le digo esta mañana, no se confunda. Jesús no vino a sanar a nadie. No se confunda. Ay, ese silencio, que me gusta cuando me quedan mirando con cara de yo no fui. Cristo vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Amén. Y... ¿Tú crees que fue el Espíritu Santo? Despiértalo, Padre, despiértalo que está en Pastor, pero usted no me puede decir a mí que Jesús no vino a sanar si está lleno de sanidades. Yo le voy a explicar lo que pasa. Yo le voy a explicar, tranquilo. Lo que pasa es que Jesús era un rompeesquemas. Jesús vino a contradecir la religión judía. Jesús vino a contradecir los prejuicios. Jesús era un rompeesquemas. Las sanidades, prodigios y milagros en el ministerio de Cristo tienen tres objetivos fundamentales. Primero, dejar claro que Él era el Mesías. Segundo, contradecir todo el sistema religioso judío. Tercero, crear un debate teológico. ¿Está acá? Se lo voy a mostrar por la Biblia. Déjenme mostrarle estas tres razones por las que Cristo hace sanidades, prodigios y milagros. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús hizo prodigios, sanidades y milagros para dejar claro que Él era el Mesías. Déjenme explicar, voy a explicar. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años.
Entre Malaquías y Mateo en la Biblia hay 400 años. Y estos 400 años se conocen como periodo de silencio porque no hay revelación de Dios, no hay profecías, no hay sueños, no hay visiones, no aparece Dios por ninguna parte. 400 años en que Israel está a la deriva. Dios no aparece, Dios no habla, Dios no se presenta. Había una promesa muy antigua de más de 2000 años de que Dios mandaría un Mesías, pero durante 400 años Dios no se aparece por ningún lado. Los griegos toman el control de Israel, luego que los griegos están 200 y algo años a cargo de Israel, desaparecen y aparece el Imperio Romano con todo su poderío bélico. Israel sucumbe bajo el dominio romano. Los romanos les expropian sus casas, les quitan el ganado, les ponen impuestos, los soldados se violan a sus mujeres, matan a sus viejos. Es terrible la presión que tiene Israel con Roma y el Mesías no aparece por ninguna parte. Entonces los jóvenes judíos, bajo esta presión social, bajo este caos social, los jóvenes judíos comienzan a entender algo. De que el Mesías no es una persona que va a venir, sino una acción social que hay que tomar. Y ellos van a la sinagoga, los jóvenes, y escuchan a los viejos leer la ley y hablar del Mesías que vendrá a libertar a Israel. Y ellos dicen, no, si no va a venir ningún Mesías. Nosotros somos los Mesías. Lo que tenemos que hacer es tomar las espadas, salir y defender a Israel de Roma y liberar al pueblo de Israel de Roma. Ese es un acto mesiánico. Así lo empiezan a entender. Y se arman grupos, se arman escaramuzas y se levantan jóvenes judíos a liderar. Y estos jóvenes se hacen llamar los mesiánicos. Los mesiánicos. Siempre estos nacionalistas extremos. En Puerto Rico hay un grupo que no quieren ser parte de Estados Unidos, ¿o no? Esa es la idea, nacionalistas extremos. Hay que, en el nombre de Dios, hay que liberar a Israel de Roma. Y se formaban grupos y se levantaban en aras de una actitud mesiánica y los romanos, que eran soldados profesionales, los hacían pedazos. Y entonces se habían levantado muchos mesías antes de Cristo. Guerreros, soldados, valientes, bravos, los celotes, los libertos y un montón de los macabeos fueron los más reconocidos en la historia más reciente de Cristo, que se levantaron en armas a defender a Israel de... Entonces, en este ambiente de que se levantaban mesías y los romanos lo mataban, la gente estaba confundida. Y de repente aparece este tal Jesús de Nazaret que se mete al Jordán. Y cuando Juan lo ve, eran primos ellos, Juan el Bautista y Cristo eran primos, y cuando Jesús va de camino hacia Juan, Juan lo mira y le dice, ¿tú vienes a mí cuando yo debiera venir a ti? Y Jesús le dice, cumplamos con todo, bautízame. Y dice que cuando sale del agua Jesús, se abre el cielo, dice la Biblia, y se escucha una voz poderosa de parte de Dios que dice, este es mi Hijo amado,